queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Como siempre, un placer estar con ustedes y tener la posibilidad de hacer este nuevo programa para toda la audiencia de Contracultura que nos ve de diferentes partes del mundo. Hoy día vamos a ir al grano y vamos a hablar de los comienzos europeos del comunismo. ¿Qué es lo que pueden esperar de este programa, de este podcast? Este es un texto que voy a trabajar hoy día en este programa. Es una traducción de un libro chino de la editorial Los 9 comentarios sobre el Partido Comunista. Y este libro se llama ¿Cómo el espectro del comunismo gobierna nuestro mundo? Ya en algunos episodios anteriores del podcast he mostrado un poco de este tremendo trabajo. Lo que pueden esperar hoy día de este programa es las obras satánicas de Karl Marx, por ejemplo. Vamos a hablar del contexto histórico del marxismo, la Revolución Francesa. El comunismo debuta en París, primero en Europa y luego en el mundo. Eso es lo que vamos a ver hoy día en este programa. Así que, sin más preámbulos, vamos directamente al grano. Muchas de las profecías anunciadas en las religiones ortodoxas se han cumplido, al igual que las predicciones hechas por Nostradamus y las profecías transmitidas en culturas de todo el mundo, desde el Perú hasta Corea. Ha habido textos proféticos sorprendentemente precisos a lo largo de la historia china, desde las dinastías Han hasta las dinastías Ming. Estas profecías nos dicen la verdad importante de que la historia no es un proceso casual, sino un drama en el que la secuencia de los eventos principales ya ha sido preestablecida. En los últimos tiempos, que también podrían anunciar el comienzo de un nuevo ciclo histórico, todas las religiones del mundo están esperando una cosa: la llegada del Creador en el reino humano. Todos los dramas tienen un clímax. Aunque el maligno ha hecho sus arreglos para destruir a la humanidad, el Creador Todopoderoso tiene sus medios para despertar a la gente del mundo, ayudarles a escapar de la esclavitud del maligno y ofrecerles la salvación. El despliegue de hoy, en la época final antes de la aparición del Creador, es la batalla definitiva entre el bien y el mal. Las religiones ortodoxas de todo el mundo han predicho que en la era del regreso del Creador el mundo estaría inundado de demonios, abominaciones y eventos siniestros, ya que la humanidad perdería sus restricciones morales. Este es el mundo de hoy. El estado de degeneración que enfrentamos hoy ha sido largo en la fabricación. Comenzó hace cientos de años con el auge de su fuerza motriz, el ateísmo y el engaño de la humanidad. Fue Karl Marx quien creó una ideología para abarcar el engaño en todas sus permutaciones, y fue Vladimir Lenin quien puso la teoría en práctica brutal. Marx, sin embargo, no era un ateo. Siguió el culto del maligno y se convirtió en el demonio cuya misión era evitar que el hombre reconociera al Creador en los últimos tiempos. Vamos a hablar ahora un poco de las obras satánicas de Karl Marx. Marx publicó muchos libros a lo largo de su vida, como muchos de ustedes saben. El más conocido es el Manifiesto Comunista de 1848 y los 3 volúmenes de Das Kapital, publicados entre 1867 y 1894. Estas obras forman la base teórica del movimiento comunista. Lo que es menos conocido es que a lo largo de su vida Marx entregó su alma al maligno y se convirtió en su agente en el reino humano. En su juventud, Marx había sido un devoto cristiano. Él era un entusiasta creyente en Dios antes de ser vencido por su transformación. En su poema temprano Invocación de uno en la desesperación, Marx escribió sobre su intención de vengarse de Dios. Así que un Dios me ha arrebatado mi todo. En la maldición y en la estantería del destino, todos sus mundos han ido más allá del recuerdo. Nada más que la venganza me queda. En mi venganza con orgullo haré, en ese ser, ese Señor entronizado, haz de mi fuerza un remiendo de lo que es débil. Deja mi mejor yo sin recompensa. Construiré mi trono en lo alto, frío, tremendo será su cumbre. Por su baluarte, el temor supersticioso, la agonía más negra. Escribiendo su padre, Marx describió los cambios que estaba experimentando. Se cayó una cortina, afirmó. Se rasgó mi más santo de los santos y hubo que poner nuevos dioses en su lugar. Un verdadero malestar me ha dominado y no podré calmar a los espíritus emocionados hasta que esté en tu querida presencia. En su poema, La doncella pálida, Marx escribió: por eso he perdido el cielo, lo sé muy bien. Mi alma, una vez fiel a Dios, es elegida para el infierno. La familia de Marx notó claramente el cambio en él. El 2 de marzo de 1837, su padre le escribió:
su avance, la esperanza de ver su nombre algún día de gran reputación y su bienestar terrenal no son los únicos deseos de mi corazón. Estas son ilusiones que tuve hace mucho tiempo, pero puedo asegurarles que su cumplimiento no me hubiera hecho feliz. Solo si tu corazón permanece puro y late humanamente y sin ningún demonio es capaz de alejar a tu corazón de los mejores sentimientos, solo entonces seré feliz. Una de las hijas de Marx escribió que cuando ella era joven, Marx le contó a ella y a sus hermanas muchos cuentos de hadas. Su favorita era la historia serpenteante de Hans Rockel, un mago que siempre tenía poco dinero y no tenía más remedio que vender sus adorables títeres al diablo. Lo que Marx le vendió al maligno a cambio de su éxito fue su alma. Describiéndose a sí mismo en El violinista, Marx escribió: «¿Cómo es eso? Me zambullí sin falta, mi sable negro, sangre en tu alma. Ese arte que Dios no quiere ni anhela, salta al cerebro de las nieblas negras del infierno. Hasta que el corazón está hechizado, hasta que los sentidos se tambalean. Con Satanás he llegado a un acuerdo. Apaga las señales, me gana el tiempo. Toco la marcha de la muerte rápido y gratis». En la biografía de Marx, el autor Robert Payne escribió que las historias que contaba Marx podrían tomarse como una alegoría para su propia vida y que parecía estar actuando a sabiendas en nombre del diablo. El alma de Marx se volvió hacia el mal, en su ira contra Dios se unió al culto del diablo. El filósofo político estadounidense Eric Voegelin escribió: «Marx sabía que era un Dios que creaba un mundo, que no quería ser la criatura. No quería ver el mundo desde la perspectiva de la existencia creadora. Quería ver el mundo desde el punto de la coincidentia opponitorum, es decir, desde la posición de Dios». En su poema Orgullo humano, Marx expresó su voluntad de separarse de los dioses y apoyarlos en pie de igualdad. Marx se rebela activamente contra lo divino. Escribió: «Anhelo tomar venganza sobre el que gobierna desde arriba, y la idea de Dios es la nota clave de una civilización pervertida. Debe ser destruido». Poco después de la muerte de su criada, Hélène Dimuth, dijo de él: «Era un hombre temeroso de Dios. Cuando estaba muy enfermo, oraba solo en su habitación ante una fila de velas encendidas, atando una especie de cinta métrica alrededor de su frente». La oración de Marx, como lo han dicho los estudiosos, no era cristiana ni judía, pero el verdadero Marx no era un ateo. A lo largo de la historia humana, los grandes sabios enseñaron a los seres conscientes el camino a la iluminación y sentaron las bases de las civilizaciones del mundo. Jesucristo estableció la base de la civilización cristiana y la sabiduría de Lao Tzu es el fundamento del taoísmo, un pilar central de la filosofía china. En la antigua India, las enseñanzas de Shakyamuni llevaron al budismo. Los orígenes de su sabiduría son una maravilla. Jesús era prácticamente analfabeto, mientras que los otros sabios pueden haber sido bien leídos, obtuvieron sus conocimientos de la iluminación en el cultivo, no de estudios ordinarios. Las teorías de Marx se referían al trabajo de intelectuales anteriores, pero en última instancia se originaron en el espectro del mal. Escribió en el poema sobre Hegel: «Desde que encontré lo más alto de las cosas y la profundidad de ellos también, soy grosero como Dios, encubierto por la oscuridad como un Dios». Según el acuerdo del espectador, Marx entró en el mundo humano y estableció el culto al comunismo para corromper la moral humana con la intención de que la humanidad se convirtiera en dioses y se condenara al eterno tormento en el infierno. El contexto histórico del marxismo. Para difundir el marxismo, el espectro maligno sentó varias bases intelectuales y sociales. Examinaremos estos dos componentes que sirven como contexto para el surgimiento del comunismo. Los eruditos creen que la teoría de Marx estaba profundamente influenciada por Hegel y Ludwig Feuerbach. Feuerbach fue uno de los primeros negadores de la existencia de Dios. Creía que la religión no era más que una comprensión de la infinidad de percepciones, es decir, que las personas inventaban a Dios imaginando sus propias habilidades en grandes cantidades. La teoría de Feuerbach arroja algo de luz sobre cómo surgió y se difundió el comunismo. Los avances de la ciencia, la mecanización, los bienes materiales, la medicina y el ocio crearon la impresión de que la felicidad es una función de la riqueza material. Por lo tanto, cualquier insatisfacción debe surgir de las limitaciones sociales.
Parecía que con el avance material y el cambio social, las personas tendrían los medios para construir una utopía sin necesidad de Dios. Esta visión es el principal medio por el cual las personas son atraídas y luego iniciadas en el culto al comunismo. Feuerbach no fue el primero en rechazar el cristianismo y Dios. David Friedrich Strauss cuestionó la autenticidad de la Biblia y la divinidad de Jesús en su libro La vida de Jesús de 1835. Podemos rastrear tales ideas ateas a la Ilustración en los siglos XVII y XVIII, o si es necesario a la época de los antiguos griegos. Aunque el Manifiesto Comunista de Marx se escribió más de una década antes de la publicación del Origen de las especies de Charles Darwin, la teoría de la evolución proporcionó a Marx una base científica ostensiblemente científica. Si todas las especies se originaron naturalmente como resultado de la selección natural y los seres humanos son simplemente los organismos más avanzados, entonces no hay espacio para Dios. Que la teoría de la evolución esté llena de lagunas y fallas está bien documentada, pero esta sin duda es una discusión que está más allá del alcance de este capítulo. En diciembre de 1860, Marx escribió sobre la teoría de Darwin a su asociado Friedrich Engels, elogiando sobre el origen de las especies como el libro que contiene la base de historia natural para su punto de vista. En una carta al filósofo socialista Ferdinand Lassalle en enero de 1862, Marx dijo: «El libro de Darwin es muy importante y me sirve como base científica natural para la lucha de clases en la historia». La teoría de la evolución en el campo de las ciencias naturales y el materialismo en el campo de la filosofía proporcionó al marxismo dos herramientas poderosas para engañar y reclutar seguidores. La sociedad sufrió profundos cambios en la vida de Marx. En 1769, los motores de vapor mejorados de James Watt marcaron el comienzo de la primera revolución industrial, reemplazando la artesanía artesanal con la producción en masa. El avance técnico de la agricultura liberó el excedente de mano de obra para trasladarse a las ciudades y trabajar en las fábricas. El libre comercio crea innovación en ventas y marketing. La industrialización fomenta invariablemente el auge de las ciudades y el movimiento de personas, información e ideas. En las ciudades, las personas no están tan conectadas entre sí como en las comunidades rurales. En una ciudad, incluso un marginado puede escribir libros. Después de su exilio de Alemania, Marx se mudó a Francia, Bélgica y luego a Inglaterra, donde se estableció en el entorno dickensiano de los barrios pobres de Londres. La segunda revolución industrial comenzó en los últimos años de Marx, trayendo la electrificación, el motor de combustión interna y la fabricación de productos químicos. La invención del telégrafo y el teléfono revolucionó las comunicaciones. Cada cambio arrojó a la sociedad en agitación cuando las personas se apresuraron a adaptarse a la nueva realidad en medio de los cambios tecnológicos. Muchos no pudieron mantenerse al día, lo que llevó a la polarización de los que tienen y los que no tienen. Las crisis económicas y demás, esta agitación creó condiciones maduras para difundir la opinión de Marx de que las normas y tradiciones sociales eran reliquias opresivas que debían ser destruidas. Al mismo tiempo, a medida que la tecnología permitía transformar el mundo natural a gran escala, la arrogancia de la humanidad creció. En lugar de ver el marxismo como el resultado de la agitación social y la tendencia intelectual concomitante, estos factores deben entenderse a la luz de los planes del maligno para desestabilizar a la humanidad y difundir el marxismo entre la humanidad. La Revolución Francesa. El impacto de la Revolución Francesa de 1789 fue masivo y de gran alcance. Destruyó la monarquía, volcó el orden social tradicional y comenzó un sistema de gobierno de la mafia. Engels dijo: «Una revolución es ciertamente la cosa más autoritaria que existe. Es el acto por el cual una parte de la población impone su voluntad sobre la otra parte por medio de rifles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si es que los hay. Y si el partido victorioso no quiere haber luchado en vano, debe mantener esta regla mediante el terror que sus armas inspiran en los reaccionarios». El club jacobino, que tomó el poder después de la Revolución Francesa, lo sabía muy bien. Después de enviar a Luis XVI a la guillotina, el reinado del terror del líder jacobino Maximilien Robespierre trajo las ejecuciones de otras 70.000 personas, la mayoría de las cuales eran completamente inocentes.
Las tres políticas del terror político, terror económico y terror religioso practicadas por el Club Jacobino en la Revolución Francesa aparecieron como un preludio a la tiranía del Partido Comunista. Como precursores de los asesinatos políticos cometidos por Lenin y José Stalin, los revolucionarios franceses instituyeron el Tribunal Revolucionario y establecieron guillotinas en París y en otros lugares. Los comités revolucionarios decidieron si un prisionero era culpable, mientras que los agentes especiales de la Convención Nacional tenían autoridad sobre las subdivisiones militares y administrativas. Les sans-culottes o el proletariado tenían el estatus de la clase más revolucionaria. De acuerdo con la ley del 22 de Prairial, promulgada el 10 de junio de 1794, se prohibieron los juicios previos al juicio y la defensa, y todas las condenas debieron ser condenadas a la pena de muerte. En lugar de pruebas, los rumores, la inferencia y el juicio personal eran válidos para obtener un veredicto. La promulgación de la ley amplió enormemente el reino del terror, con un estimado de 300.000 a 500.000 personas encarceladas por sospechosas. Del mismo modo, el terror económico de los jacobinos parecía prefaciar el comunismo de guerra, que sería implementado en Rusia por Lenin. Una ley aprobada el 26 de julio de 1793 hizo de acaparar un delito punible con la muerte. Uno de los mayores adversarios de los revolucionarios franceses fue la fe católica. Durante el reinado del terror, Robespierre, el pintor Jacques-Louis David y sus partidarios establecieron una forma de ateísmo basada en las tendencias de la Ilustración llamada el culto de la razón para reemplazar al catolicismo. El 5 de octubre de 1793, la Convención Nacional abolió el calendario cristiano e instituyó el calendario republicano. El 10 de noviembre, la Notre-Dame de París fue rebautizada con el Templo de la Razón y una actriz interpretó a una diosa de la razón como un objeto de adoración para las masas. El culto de la razón se impuso rápidamente en todo París. Dentro de una semana, solo 3 iglesias cristianas permanecieron en funcionamiento. El terror religioso llenó París. Los sacerdotes fueron arrestados en masa y algunos fueron ejecutados. La Revolución Francesa no solo proporcionó un modelo para el régimen soviético establecido por Lenin, sino que también estuvo estrechamente relacionado con el desarrollo del marxismo. François-Noël Babeuf, un socialista utópico que vivió la Revolución Francesa y fue ejecutado en 1797 por su participación en la conspiración de los iguales, abogó por la abolición de la propiedad privada. Marx consideraba a Babeuf como el primer comunista revolucionario. Francia fue fuertemente influenciada por ideologías socialistas en el siglo XIX. La Liga de los Forajidos, que tomó a Babeuf como su fundador espiritual, se desarrolló rápidamente en París. El sastre alemán Wilhelm Weitling se unió a los forajidos en 1835. Bajo su dirección, la sociedad secreta se renombró a sí misma como la Liga de los Justos. En una reunión celebrada en julio de 1847, la Liga de los Justos se fusionó con el Comité de Correspondencia Comunista dirigido por Marx y Engels para formar la Liga Comunista. En febrero de 1848, Marx y Engels publicaron el trabajo fundacional del movimiento comunista internacional, el Manifiesto Comunista. La Revolución Francesa fue solo el comienzo de un largo periodo de agitación social en toda Europa, ya que las revoluciones e insurrecciones tuvieron lugar una tras otra desde el final del gobierno napoleónico, afectando a España, Grecia, Portugal, Alemania, varias partes de Italia, Bélgica y Polonia. Para 1848, la revolución y la guerra se extendieron por toda Europa, proporcionando el ambiente óptimo para la propagación del comunismo. En 1864, Marx y otros establecieron la Asociación Internacional de Trabajadores, también conocido como la Primera Internacional, proporcionando a Marx como el líder espiritual del movimiento obrero comunista. Como líder efectivo de la Primera Internacional, Marx trabajó para crear un grupo central de revoluciones estrictamente disciplinados que reunirían a los trabajadores para rebelarse. Al mismo tiempo, encontró razones para desterrar a los que no estaban de acuerdo con él en la organización. Mijaíl Bakunin, el primer marxista ruso importante,
reunió a muchos reclutas para el movimiento comunista, pero Marx lo acusó de ser un agente zarista y lo expulsó de la Primera Internacional. En 1871, la rama francesa de la Primera Internacional lanzó la primera revolución comunista, la Comuna de París. El comunismo debuta en París. La Comuna de París se estableció tras la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Aunque el emperador francés Napoleón III se había rendido, los ejércitos prusianos se sitiaron en París antes de retirarse. La humillación de la rendición, combinada con la propaganda e inquietud entre los trabajadores franceses, llevó a un levantamiento general en París, y la recién establecida Tercera República Francesa se retiró a Versalles, dejando un vacío de poder en la capital. En marzo de 1871, la Comuna de París comenzó con la rebelión de bandadas y bandidos armados de los niveles más bajos de la sociedad, liderados por socialistas, comunistas, anarquistas y otros activistas. El movimiento fue afiliado y fuertemente influenciado por la Primera Internacional. Su objetivo era utilizar al proletariado como agentes de la revolución para destruir la cultura tradicional y transformar la estructura política y económica de la sociedad. Lo que siguió fue el asesinato y la destrucción a gran escala, cuando los rebeldes arrasaron las exquisitas reliquias, monumentos y arte de París. Un trabajador preguntó retóricamente: ¿de qué me sirve que haya monumentos, óperas, cafés, conciertos, donde nunca he puesto un pie porque no tengo dinero? Un testigo de la destrucción dijo: es amargo, implacable y cruel, y es sin duda un triste legado de la sangrienta revolución de 1789. Otro describió a la Comuna como una revolución de sangre y violencia, y el acto más criminal que el mundo haya visto jamás. Sus participantes fueron locos, borrachos de vino y sangre, y sus líderes despiadados, la basura de Francia. La lucha entre la tradición y la antitradición comenzó en la Revolución Francesa y continuó 8 décadas más tarde. El presidente honorario de la Comuna de París dijo: dos principios comparten Francia, el de la legitimidad y el de la soberanía popular. El principio de la soberanía popular reúne a todos los hombres del futuro, las masas que, cansadas de ser explotadas, buscan destruir el marco que las sofoca. El extremismo de la Comuna se originó en parte a partir de las ideas llenas de odio de Henri de Saint-Simon, un socialista utópico que consideraba que el bienestar de un país proporcional al número de trabajadores. Abogó por la muerte de los más ricos, a quienes creía parásitos. En la guerra civil en Francia, Marx describió a la Comuna como un Estado comunista. La antítesis directa al imperio era la Comuna. El grito de República Social, con la que la Revolución de Febrero fue inaugurada por el proletariado de París, no hizo sino expresar una vaga aspiración después de una república que no solo reemplazó la forma monárquica de gobierno de clase, sino que la clase misma se impone. La Comuna fue la forma positiva de esa república. Además, escribió, la Comuna tenía la intención de abolir esa propiedad de clase que hace que el trabajo de los muchos sea la riqueza de unos pocos. La Comuna de París fue pionera en las características de la Revolución Comunista. La columna de Vendôme que conmemora a Napoleón fue destruida. Las iglesias fueron saqueadas, el clero masacrado y las enseñanzas religiosas prohibidas en las escuelas. Los rebeldes vistieron las estatuas de los santos con ropas modernas y se les colocaron pipas para fumar en la boca. Las mujeres participaron en el salvajismo con entusiasmo que a veces superaba la de sus homólogos masculinos. Un chino llamado Zhang Deyi, que se encontraba en París en ese momento, describió la situación. Los rebeldes no solo incluían matones, las mujeres también se unieron en el alboroto. Se alojaron en edificios altos y se deleitaron con exquisiteces, pero su placer duró poco, ya que desconocían el peligro que corría para ellos. Al borde de la derrota, saquearon y quemaron edificios. Los tesoros invaluables fueron reducidos a cenizas. Cientos de mujeres rebeldes fueron arrestadas y admitieron que fueron principalmente las mujeres las que lideraron el incendio. El frenesí violento que acompañó la caída de la Comuna de París no es sorprendente. El 23 de mayo de 1871, antes de que cayera la última línea de defensa, los líderes de la Comuna ordenaron la quema del Palacio de Luxemburgo, sede entonces del Senado francés, el Palacio de las Tullerías y el Louvre, la Casa de la Ópera de París, el Ayuntamiento de París,
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Palacio Real y los lujosos restaurantes y edificios de apartamentos de primera clase a ambos lados de los campos elíseos también fueron destruidos en lugar de permitido caer en manos del gobierno. A las 7 p.m., los miembros de la comuna que transportaban alquitrán, asfalto y trementina iniciaron incendios en varios lugares de París. El magnífico Palacio de las Tullerías se perdió en las llamas. Afortunadamente, los intentos de los incendiarios de incendiar el cercano Louvre se vieron frustrados por la llegada de las tropas de Adolphe Thiers, que extinguieron la conflagración. Marx reajustó rápidamente su teoría a raíz de la Comuna en París. La única modificación que hizo al manifiesto comunista fue que la clase obrera debía romper y destruir el mecanismo de Estado, no simplemente asumirlo. Primero Europa y luego el mundo. El manifiesto actualizado de Marx hizo al comunismo aún más destructivo en su naturaleza y generalizado en su influencia. El 14 de julio de 1889, 6 años después de la muerte de Marx, 13 años después de la disolución de la Primera Internacional y 100 años después de la Revolución Francesa, el Congreso Internacional de los Trabajadores fue revivido. Los marxistas se reunieron de nuevo en lo que los historiadores llaman la Segunda Internacional. Guiado por el comunismo y expresando consignas como liberar a la humanidad y abolir las clases sociales, el movimiento obrero europeo se estableció rápidamente. Lenin dijo: los servicios prestados por Marx y Engels a la clase trabajadora pueden expresarse de esta manera. Enseñaron a la clase trabajadora a conocerse a sí misma y a ser conscientes de sí misma, y sustituyeron la ciencia por los sueños. El diablo y el maligno usaron las mentiras y el adoctrinamiento para infectar a los movimientos populares con la ideología comunista. Cada vez más personas aceptaban su ideología. Para 1914 había cerca de 30 organizaciones socialistas globales y locales e innumerables sindicatos y cooperativas más. Al estallar la Primera Guerra Mundial, había más de 10 millones de miembros de sindicatos y más de 7 millones de miembros de cooperativas. En Cómo cambiar el mundo, reflexiones sobre Marx y el marxismo, el historiador Erich Forsbaum escribió: en estos países europeos prácticamente todos los pensamientos sociales, estén o no motivados políticamente como el movimiento socialista o el movimiento obrero, están influenciados por Marx. Al mismo tiempo, el comunismo comenzó a extenderse a Rusia y al este a través de Europa. De 1886 a 1890, Lenin estudió Das Kapital, antes de lo cual comenzó a traducir el manifiesto comunista al ruso. Lenin fue encarcelado y luego exiliado. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, vivía en Europa Occidental. La Primera Guerra Mundial llevó al triunfo del comunismo en Rusia. En el momento de la revolución de 1917, que derrocó al zar Nicolás II, Lenin estaba en Suiza. Medio año después estaba de vuelta en Rusia y había tomado el poder de la revolución en octubre. Rusia era una nación con tradiciones antiguas, una vasta población y abundantes recursos naturales. El establecimiento del régimen soviético en el territorio del país más grande del mundo fue una gran bendición para el movimiento comunista mundial. Así como la Primera Guerra Mundial ayudó al surgimiento de los comunistas rusos, la Segunda Guerra Mundial hizo que el movimiento comunista proliferara en Eurasia y se tragara a China. Stalin dijo: esta guerra no es como en el pasado. Quien quiera que ocupe un territorio también le impone su propio sistema social. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se convirtió en una superpotencia armada con armas nucleares y manipuló los asuntos mundiales para promover el comunismo en todo el mundo. Winston Churchill dijo: una sombra ha caído sobre las escenas tan recientemente iluminadas por la victoria aliada. Nadie sabe qué pretende hacer la Rusia soviética y su organización internacional comunista en el futuro inmediato o cuáles son los límites, si es que los hay, de sus tendencias expansivas y proselitistas. Durante la Guerra Fría, el mundo libre se enfrentó a una feroz confrontación con el campo comunista que se había extendido por 4 continentes. Como un símbolo taoísta de Taiji, la mitad era comunismo frío y la otra era comunismo caliente. Las naciones del mundo libre, democráticas en su forma, lentamente se volvieron socialistas en esencia. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este episodio. Siempre es bueno volver a las raíces, siempre es bueno entender
la historia para poder así tener una comprensión más cabal de lo que estamos viviendo en un presente. Muchas veces yo les he dicho que el origen del comunismo no solamente está en esta financiación que tuvieron por parte de los banqueros de Wall Street, que pretendían justamente en Rusia derribar a los zares y justamente con esto hacerse con el control de la banca. Eso fue lo que motivó en parte y en una gran parte a la revolución bolchevique. Y como vemos aquí también, esto es un texto histórico que es muy interesante, donde se muestra justamente que el origen de todas estas políticas, que el origen del comunismo viene justamente de lo que yo siempre les decía, viene de la Revolución Francesa. Es algo un poco más profundo de lo que parece ser y de lo que nos cuentan siempre los libros de historia. Bueno, espero que hayan disfrutado este programa. Los dejo invitados al próximo podcast de Contracultura. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden, apóyennos en nuestra campaña en Patreon. Cada apoyo es oxígeno para seguir existiendo, para seguir respirando y para poder traerles más contenido. Compartan esta importante información para que la gente se vaya informando, vaya abriendo los ojos a la realidad. Si ustedes se fijan, este capítulo muestra cómo los comunistas, cómo los socialistas durante la Revolución Francesa ejercieron su influencia para destruir a la sociedad. Es exactamente lo que está pasando ahora. Los ideólogos lo tienen bastante claro. Muchos son eruditos en estudiar este tipo de temas. Por eso es tan importante que ustedes puedan compartir esta información. Nos vemos en el próximo programa. Esto ha sido Contracultura. Hasta la próxima.